Vamos a mostrar la arquitectura y sistema constructivo de los secaderos. Este tipo de edificación, que tuvo mucho desarrollo a lo largo del siglo XX, especialmente desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los años 80. Se implantaron en muchos países, proliferaron especialmente en Extremadura, en España, en Canarias y en los países que rodean el Mar Caribe, Cuba, Centroamérica y los países del norte de Sudamérica. Su uso principal era secar hoja de tabaco, fibras como el cáñamo, pimientos para hacer pimentón y algunos otros que seguro ustedes pueden añadir. Disponen de una envolvente que funde el interior y el exterior, que confina el espacio pero no lo cierra. Lo interesante de este tipo de cerramiento es que tuviera grandes vanos como los que vemos aquí, pero que el viento sí pasara. No solo que entrara, sino que saliera por el otro lado, o sea, que fuera un viento pasante, de tal manera que permitía el correcto secado de las hojas de tabaco. Nos vamos a acercar y vamos a ver arquitectónicamente cómo se construye. Aunque algunos eran enteramente de madera o incluso de tapial, la mayoría eran de ladrillo cocido. Era muy importante que se utilizaran poca variedad de materiales con diferentes configuraciones y evitando casi de manera impositiva el uso de metales, reduciendo la mínima expresión, porque eran muy caros, escasos y estaban racionados. Vamos a estudiar un poco cómo, con unas piezas todas iguales, un mortero de agarre muy pobre y muchísimo ingenio se conseguía dar respuesta a esta necesidad agrícola. La construcción a dos aguas, una sola nave. En los piñones, o en este caso también testeros, los muros hastiales, también se abren vanos. Aquí han utilizado dos tipos de ladrillo. Hay diferentes maneras de hacer la celosía. En este caso, la parte superior, los típicos orificios que se utilizan para los camaranchones o los espacios bajo cubierta, propios de cualquier edificación, no de este tipo, sino de todas, y que permite conseguir una cámara ventilada para evitar condensaciones. Vamos a ver la constitución. Tenemos machones, línea de forjado primera altura y la terminación, el arranque de cubierta o coronación de muro de segunda altura. A través de estos vanos se abre en este caso de cuadrícula, pero no todas son así. A veces se utiliza ladrillo hueco doble, demás, con los orificios puestos así, para que permitan el paso del aire. No huecos o agujeros tan grandes que permiten además el paso de palomas con su anidación, que unas veces se deseaba o no importaba y otras no. Veamos cómo es el rastrel, mesa, en el que montan las taricas, o tariquillos, bueno, taricas, y otra vez otra línea de rastrel horizontal. Son ladrillos muy poco cocidos. Para las celosías no se exigía una gran calidad. Mientras que el nivel inferior es arquitrabado, aquí lo ven ustedes, es decir, que la celosía sí que soporta todos estos ladrillos que están puestos a tizón. Ahora me acercaré para que lo vean ustedes. En el nivel superior observemos que se ha generado un arco como si fuera un arco de descarga, también a tizón, pero en este caso, si elimináramos, cosa que evidentemente no vamos a hacer, la celosía, no se caería el espacio de muro o la superficie de muro que hay entre el vano y la cubierta, porque vendría descargada hacia el machón, que tienen ancho suficiente para absorber los empujes, tienen un fuerte hacha aquí. Este trozo de muro está recibido con mortero de cemento Portland. Es gris, aunque no se aprecia muy bien. Y vemos que utilizan ladrillo a tizón, que son estos que utilizan, dejan en el paramento, o sea, en la cara vista, el lado corto del ladrillo, y a soga, como estos de aquí arriba, que dejan el lado largo. Aquí vemos que alternan hiladas a tizón e hiladas a soga. De vez en cuando aparece un tizón para que cuadre con la dimensión total. Vemos que aquí hay sogas, tizón, soga, tizón, soga. Este ladrillo es ladrillo macizo, ladrillo de era, es un ladrillo histórico, es muy difícil saber de a qué época corresponde, pero bueno, ahora me voy a acercar, en algunos les explico, porque esto ya es de la industrialización. Estos están hechos en tejar industrializado, no son a mano. Vamos a pasar ya al interior, que es espectacular, como ustedes pueden ver. Les voy a comentar alguna cosa importante. Los machones, que aquí sostenemos, ahí hay otro, son de 2 pies, es decir, que su ancho mide como dos sogas de ladrillo. Vamos a acercarnos. Tendríamos una soga y otra que sería esta de aquí. O sea, desde este punto hasta el exterior hay 2 ladrillos, 2 largos de ladrillo. Cada ladrillo de estos tiene 24 centímetros y medio, más o menos 24 y medio, con un poco de mortero y demás. Total, que nos ponemos está en torno a entre 50 y 60 centímetros. El ancho del machón también es de 2 pies. Aquí vemos una soga y otra soga. En total, pues no llega a 60 centímetros, 50 y tantos. Aquí se resuelve con 2 tizones y una soga, 2 tizones y una soga, 2 sogas tal, porque hay que ir contrapeando las llagas para que no se abra. Tiene toda la base del muro, tiene orificios, ¿lo ven?
Son muy grandes, ¿eh? Por aquí pueden entrar animales. ¿Para qué era esto? A ver, ¿quién me dice para qué hay en los comentarios? Todos estos pasos, ¿qué sentido tenían? Los plementos, o sea, los muros que hay entre machón y machón, son de un pie. Aquí lo vemos. Es decir, un ladrillo. Vamos a ver si conseguimos que la luz nos permita ver. Esto es una soga y esto es un tizón. Este espesor se llama canto o sardinel. Aquí estos ladrillos que vemos aquí están puestos a sardinel, porque la parte de apoyo que da el paramento es el sardinel, el canto del ladrillo. Por tanto, este está a tizón, porque apoya el lado corto de los dos de base, de los dos de la tabla. Este está a sardinel, porque apoya el canto o sardinel, y este de aquí está a soga, porque apoya y manifiesta el lado más largo del ortoedro, que es el ladrillo. Veamos cómo funciona la cubierta. Muy bonita, una gran oportunidad tenemos. Aquí están los pilares, enormes y esbeltísimos pilares de ladrillo de 2 pies por 2 pies. La medida de los pies se sigue usando en la albañilería. Fíjense qué cruceta tan interesante. Se ponen para arriostrar los pilares y a media altura había otra, pero ha sido cortada. La cubierta, en la parte superior, se conservan algunos alambres, a ver si los ven ustedes ahí, donde se colgaba la hoja de tabaco. Vemos que incluso luego ha habido alguna modificación y se han metido viguetas de hormigón armado. Que hay ahí, lo aprecian, ¿verdad? Los alambres están ahí arriba. No sé si da. Voy a poner un zoomito. Un zoomito es un zoom pequeño. Ahí los ven. ¿Cómo funciona la cubierta? Muy interesante. En este caso, atención, porque pocas veces tenemos ocasión de ver. Voy a reducir. Pocas ocasiones disponemos para estudiar una cubierta como esta. Verán, esto de aquí son pares. Estas vigas o viguetas inclinadas se llaman pares. Son de rollizo, es decir, madera de pino sin escuadrar. No tiene sección cuadrada ni rectangular. Los del otro lado son pares. Pero veamos, para aquellos que lo confunden, no digo ustedes, quiero decir gente que lo confunde con cerchas. Esto no es una cercha. Los pares apoyan aquí, en un durmiente que hay aquí, y en esta otra. No es un parilera, no es una parilera. Es un picadero que viene cargando en este machón y en el siguiente. Como los pares apoyan en el durmiente y en esta otra viga de cumbrera, es de par y picadero. Las cerchas, sin embargo, son de par y parilera. Pero este no es el caso. El picadero se soporta por sí mismo sobre los dos machones o pilares, a veces columnas, y sobre él carga un extremo de los pares. La cubierta, picadero, durmiente, pares, pero el tablero está formado por tabla en ripia, no machiembrada. Cuando se utiliza la ripia, la tabla de abajo, la que está a cota inferior, monta sobre la tabla superior. Es una tabla bastante irregular, vamos a darle un zoomito. Ahí lo ven ustedes, una tabla bastante irregular. No puedo señalar con el boli porque pierdo el foco. Y necesito que ustedes lo vean con claridad. Una tabla irregular, también de pino, y ahí vemos donde se produce el solape entre una tirada que más o menos lleva 1, 2, 3, 4 entrevigados, 5 entrevigados, solapa sobre la siguiente. Y la de abajo monta sobre la de arriba. Esta es la parte inferior, esta de acá, a ver, esta es la parte inferior, esta es la parte superior de la cubierta. Y vemos como por aquí la tabla inferior monta sobre la superior. Esto es para que el barro con el que se recibe la teja de la cubierta no resbale y aunque llueva o haga viento, las tejas no se deslicen. Sobre la tabla, teja recibida con barro. Es una teja del tipo teja árabe. Una teja muy, muy buena. De las tejas, les voy a contar un secreto de las tejas. Cuando empezaron a industrializarse, esta no lo es, se hacían por extrusión cortándolas con un alambre. Entonces la curvatura de la parte ancha y la curvatura de la parte estrecha era la misma y no montaban bien. Es decir, cuando una teja tenía que montar en otra, no asentaban y aquí se generaba una fuerte ranura y esto hace que los pájaros y bueno, y quien sea, el viento las desajuste. Pero las artesanales anteriores y por supuesto las actuales tienen eso superado. Las artesanales les daban aquí un radio de curvatura mayor, no un arco mayor, que eso es lógico y lo tienen todas, sino un radio de curvatura mayor, o sea, más atrompetado, más abierto que ahí. Y eso hace que esta parte asiente correctamente sobre la parte estrecha de la teja que está justamente debajo. ¡Ay, que me caigo! Ahí lo tienen.
Esto se llama imbricación, esta disposición. Y son mejores las tejas antiguas artesanales que las de un periodo industrial de entre el año 30 y el año 50, o 60, esas son bastante malas. Qué bonita perspectiva. Aquí vemos el otro modelo de ladrillo, un ladrillo perforado. Bueno, sí, es un ladrillo perforado. Depende del porcentaje de agujero que tenga de superficie perforada o no, se consideraría macizo o perforado. En este caso tiene muchos orificios, como pueden ver, y es un ladrillo de 4 centímetros perforado. Desde esta posición vamos a ver los arcos que configuran la parte superior del vano, que es todo esto, aunque es un vano con una celosía tan fuerte que podría no disponerse en arco, podría ser como arquitrabado, como la parte inferior. Este arco va muchísimo mejor, con el propio ladrillo que apoya en la celosía, una vez que recibe, una vez que fragua, perdón, el mortero, ya se podría retirar la celosía, que todo el vano quedaría con este arco. Es un arco tipo rebajado, no es carpanel, es un arco rebajado. Bueno, a ver, muy tendido, con un fuerte empuje, pero en cualquier caso autoportante. Aquí vemos como donde ya se ha hundido, se está perdiendo, quedan aún los alambres donde colgaba la hoja de tabaco u otros productos agrarios que ustedes conocerán seguro igual o mejor, bueno, mejor que yo, perdón, porque yo de agricultura pues sé lo justo, y para ser secado. Nos acercamos a los alambres. Aquí están. No siempre eran alambres, a veces eran palos, otras veces disponían cuerdas. A ver, en este caso es alambre. Pero en cada localidad o según la potencia económica del agricultor, pues se disponía un material u otro para hacer las líneas de cuelgue de hoja de tabaco. Salir de nuevo al exterior, abandonamos un espacio tan interesante que ha supuesto tanto en la cultura, en la economía de muchas regiones de España y Latinoamérica, que me da mucha pena verlos tan deteriorados. Además tiene una belleza arquitectónica y un ingenio constructivo que es que no puedo dejar de admirar. Salimos fuera en un entorno precioso de dehesa. Necesitaban mucha agua, había canalizaciones, había acequias o, bueno, pequeños caz de acueducto para regar las áreas de cultivo. Cuando el nivel del canal estaba muy distante de la cota de suelo, había que disponer arcadas para permitir el paso del camino. El acueducto, la acequia, no acueducto romano, no nos confundamos, tiene unas arcadas de medio punto de ladrillo con mampuesto ahí en las enjutas, o como dicen los ingenieros, en el tímpano. Va por ahí el agua en esa dirección hacia allá. Aquí tenemos unas arcadas de medio punto sobre unos dados o machones, unos dados de arranque, mucho más toscos para el choque de vehículos, más pobre, y a partir de aquí ladrillo de era bastante bien conformado, enjutas o tímpanos con mampuestos bastante grandes, mampostería irregular, y luego el cuerpo ático, unas cuantas hiladas de ladrillo de era cogidas o recibidas con mortero de cal. Y ahí, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay un arco rebajado. ¿Y por qué no es de medio punto? Porque si fuera de medio punto, chan chan, el ancho del arco sería el doble de la altura del arco. Entonces se saldría del nivel y el agua no discurriría, tiene que venir de aquí para acá. Se lo voy a explicar más detenidamente en un segundo. El ancho se llama luz a lo que cubre un arco. Y esto de aquí es la flecha, desde el centro hasta la parte superior. La flecha, en un arco de medio punto, es la mitad de la luz. Bien. Como aquí hay que cubrir un ancho mucho mayor, se ha procedido a utilizar un arco rebajado, que además es interesante porque es de doble rosca superpuesta, chan chan. Este arco es rebajado para que la flecha no suba hasta aquí, es decir, si fuera de medio punto, la flecha tenía que ser la mitad de la luz hasta aquí, y entonces el acueducto haría un alto, que si fuera un camino, una carretera, valdría, pero no para el agua, que tiene que tener su nivel con su 2 por 1000 de pendiente o lo que sea. Muy interesante ver cómo se construye estos arcos que son doble rosca, aquí ven una y otra, y no hay enjarje entre ambas, es decir, la rosca interior tiene su enjarje, alternan soga, tizón, la exterior también, pero entre ellas no. Este modo de proceder, aunque esto no tiene nada que ver con el Imperio Romano, pero es muy romano, lo hacían mucho los romanos y se aprendió después. Ahí tienen el estribo de apoyo, en este caso esa pieza se puede llamar salmer, es el nombre que recibe, que es de granito, tienen la rosca exterior y la rosca interior,
y no están enjarjadas entre ellas, ¿lo ven? Los ladrillos no van de un lado para otro. Fíjense, fíjense, presten atención. ¿Lo oyen? Me temo que no. Es una bandada de grullas. Van cantando, el sonido, bueno, no es un canto muy agradable, el sonido de las grullas se llama gruir. Estas aves son zancudas, su aspecto es parecido al de una cigüeña, aunque más grandes, pero no están emparentadas taxonómicamente con ellas. Durante la primavera y el verano viven y anidan en el norte de Europa, en Suecia en concreto estas, y cuando llega el frío migran a la península ibérica para pasar el invierno. Se alimentan en las llanuras de campo abierto y en las dehesas, y luego pasan la noche en unos humedales que hay aquí cercanos, porque les protegen mejor de los depredadores. Y con esta bella imagen del campo autóctono y auténtico, me despido de ustedes. Muchísimas gracias.